Perdón. Hola de nuevo, gracias por estar aquí. Yo soy Ilan Katz y estamos hoy con un verdadero ícono del coleccionismo y del mundo del arte. Ela, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para Ela, por favor. Y en lo que ponen los slides para hablar un poco de la colección, que vale mucho la pena tener un poquito de contexto de lo que es hoy una de las colecciones más completas y más maduras del mundo. Me gustaría empezar con unas cuantas preguntas para nuestra querida Ela acerca de su experiencia y del camino del coleccionismo, ¿no? No sé si nos podrías contar, Ela querida, ¿cómo nace este amor al arte? Bueno, yo creo que esto es algo que en mí estaba allí desde pequeña. Yo cuando tenía como 10, 12 años soñaba que iba a ser artista y que iba a hacer, bueno, otras cosas que después la vida te lleva por otros caminos y te cambia. Así que creo que no solamente al arte, sino a una sensibilidad hacia la belleza que hay en tantas cosas, ¿no? Porque el coleccionista, a veces, como yo, coleccionamos otras cosas aparte de arte, ¿no? Muebles bellos o cosas que realmente reflejan la belleza, esa delicadeza que hay en cada objeto, ¿no? Que nos llama la atención, etc. ¿Y cuándo es el momento que tú empiezas realmente a coleccionar, o cómo empieza la colección? ¿Cómo empieza tu colección? Bueno, cuando era muy joven, hice una galería con un amigo que me llama un día y me dice, mira… ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. Vamos a hacer una galería entre los dos, y yo fascinada, y abrimos esa galería. Yo tenía, cuando eso, 20 años, 21 años, era muy jovencita. Y entonces, bueno, a través de la galería empecé a coleccionar, o a buscar, o sea, a comprar cuadros de venezolanos, de gente que estaba a mi alcance también del bolsillo en ese momento, ¿no? Y después de unos años, como al segundo año, me casé. Entonces empecé a viajar con mi marido, me cambió la vida, y en ese momento dejé la galería, la vendí, ¿no? Y ya a través de los viajes, pues, creo que es como un virus que te entra y empiezas a continuamente, y fui siguiendo comprando, y un buen día alguien, unos años después, se acercó y me dijo, tú eres coleccionista. Y yo, claro, soy coleccionista. Fue como un shock, ¿no? Mira, sí, soy coleccionista. O sea, es una cosa que pasa espontáneamente, creo, ¿no? Por lo menos en mí fue así. pero en este momento que alguien te dice, eres coleccionista, ¿tú ya tenías una línea en tu colección o eras una persona que comprabas lo que te gustaba y estabas dispuesta a comprar cualquier cosa que te gustaba? Mira, yo creo que todo coleccionista empieza por lo seguro, ¿no? Cuando empecé a coleccionar, pues me fui hacia los artistas que eran conocidos, y poco a poco empecé a darme cuenta cuál era mi línea. No fue una cosa así. Hasta el año 82 yo estuve coleccionando lo que me gustaba, lo que era seguro. Iba a los auctions en Nueva York, y entonces con unos amigos, y eso le pasa a uno cuando está aprendiendo, ¿no? Eso fue mi periodo de aprendizaje. Perdí obras increíbles. Por ejemplo, tenía unas obras de Dalí, que eran La Divina Comedia, todo en un libro, firmadas por él y qué sé yo, y yo las guardé en un closet y se humedecieron todas y las perdí todas. O sea, el proceso es lo que realmente te cambia el ojo, y yo creo que en el 82 tuve estaba en la FIAC y tuve un contacto con una obra de Soto que para nada, no tenía nada que ver con lo que yo había coleccionado antes, y además una obra de los años 60, muy de poca estética, ¿no? Y eso me llamó la atención. Y bueno, yo quería comprar una obra de Soto, pero quería una cosa con color, y tengo una amiga y me dice, compra esa obra es fantástica y te va a cambiar la vida. Y así fue, compré la obra y me pasé horas mirándola. Es decir, todos estos hierros que me provocan dentro, ¿no? Y de ahí en adelante fue como una pasión por la abstracción, y cambié, vendí todas las cosas que tenía
figurativas y de otro tipo, las vendí todas y cambió el sentido de la colección totalmente. Cuando obtienes esta obra, llegas a una realización que habías subido de nivel, que te habías convertido en una coleccionista más seria, que esto representaba un cambio importante en tu intelecto y en tu gusto. Mira, yo creo que, claro, yo creo que los coleccionistas somos seres humanos que pensamos y tenemos a veces momentos de preguntas. Yo me empecé a preguntar, bueno, estamos en una época, los años finales de los 80, en una Venezuela que necesitaba de tantas cosas, un poco revuelta con la cuestión social, la pobreza. Entonces yo empecé una búsqueda por ahí, por lo espiritual, quería buscar de dónde venía, por qué aquí, por qué tantas preguntas que me hacía diariamente, y paré de coleccionar. Y me dediqué 7 años después de eso, fundé varias fundaciones, en las Naciones Unidas, en Venezuela, trabajé con niños, trabajé con la Unidad Global, que para entonces era una cosa unheard of, que nadie hablaba de eso, pero hice en las Naciones la primera comisión ante el Economic and Social Council sobre comunicación, porque había tenido visiones de que íbamos a tener un sistema como el Internet. Bueno, he pasado por muchas cosas y una historia muy larga, pero digamos que esos 7 años me sirvieron como para pensar, bueno, yo he hecho filantropía de tantas formas, pero ¿por qué no puedo hacer la filantropía dentro de algo que es mi pasión, mi ilusión, ¿no? Y ahí fue donde y también empezar a aplicar cosas que había, espirituales que me había dado cuenta que existían y que a veces no las aplicamos a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio bastante drástico y ahí regresé. Y cuando regresé a coleccionar en el 97, por ahí, empecé ya con una colección internacional, porque ya mi expansión de lo que yo quería ver era mucho más amplia, etcétera. Y poco a poco fui tomando áreas de interés propio. Primero la abstracción geométrica latinoamericana, entonces me dediqué solo a eso, a aprender sobre ello, a conocer de los artistas, a viajar a los países y me esforcé en que eso fuera, y por hoy creo que tengo una colección de la geometría histórica latinoamericana muy importante. Y de ahí, bueno, empecé la fotografía, hice una investigación sobre la fotografía, lástima porque podríamos a lo mejor enseñarles un poco al público Adelante. de cosas para que tengan un poquito del contexto. Bueno, empecé a coleccionar en los años 70, la colección está dividida como en 5 partes, que ahí las tienen: arte cubano, la abstracción geométrica, fotografía, video y performances. O sea, es muy amplio, un scope bastante amplio, pero dentro de estas 5 categorías. Ahí tienen varias fotos de obras que tengo en la colección: Torres García, Maldonado, Soto, Serpa. Eso es una obra de Le Parc, que tiene como 17 metros, tuvimos que montarla afuera porque no cabía en ninguna parte, pero él ganó la Bienal del 62 de París con esta obra. Ligia Clark, Cruz 10. Esto es uno de los cubanos de la parte concreta en Cuba, que fue una de mis investigaciones en el 2008-2009, y donde saqué a relucir todos estos artistas como Lolo Solvevilla, por ejemplo. Fue un movimiento corto pero importante. Otero de Venezuela, Diego de Venezuela. Una de las exhibiciones que hice, es una exhibición en el espacio nuestro, incluí la fotografía modernista. Hice una investigación sobre qué pasaba con los fotógrafos en esa época en Latinoamérica, y me encontré con que ellos no eran considerados artistas, no aparecían por ningún lado, y entonces compré una cantidad de ellos. Tuve que ir a las familias para que me hicieran ¿cómo se llama?, de los negativos que tenía, que me hicieran las obras, y entonces lo incluí en esta exhibición de la geometría como parte del movimiento, porque yo creo que formaron parte de una
historia muy importante en Latinoamérica. Aquí están algunos de los fotógrafos, Madí, del grupo Madí. El arte cubano, bueno, yo fui a Cuba de regreso, yo soy cubana, nací en Cuba, pero me fui con mis padres a Venezuela desde los 13 años, así que, bueno, soy venezolana, pero en el año 2009, dentro de esta investigación que yo quería hacer sobre el grupo concreto cubano, empecé a ir a Cuba, hice la Bienal, una exhibición bastante grande, y ahí me involucré en un proceso de gobierno cubano haciendo investigación, los FAC haciendo investigación en los Estados Unidos, para ver si yo podía sacar esas obras de Estados Unidos a Cuba. Y fue un proceso que me llevó a estar mucho tiempo en Cuba, hasta que al final me alquilé una casa allí y empecé a ver que podía ayudar filantrópicamente a muchos de los artistas que vivían allí, no tenían la posibilidad ni siquiera de ser oídos afuera, ¿no? Entonces me quedé en Cuba y esos 10 años me di cuenta que los años 80 fueron importantísimos para el movimiento artístico en Cuba, porque los artistas se rebelaron contra mucho de lo que el gobierno les pedía, y eso hizo que los artistas que ya no pudieron hacer, se fueron de Cuba, otros se quedaron, pero el gobierno nunca guardó muchas de estas obras de los años 80. Entonces yo me creí con el deber de comprar muchas de las obras de los años 80 de estos artistas para guardarlas y que algún día pudieran regresar de nuevo a Cuba, ¿no? Entonces, Carreño, una exhibición de un artista cubano muy importante, Pérez Monzón, que está aquí en la feria hoy, Elso, los carpinteros. Después del 96 yo cambié de rumbo y empecé a coleccionar internacionalmente todo. Como tenía un espacio o una especie de museo en Miami, compré muchas obras grandes como para la institución, como esta de Ai Weiwei, que se llama Forever Bicycles, y son 75 bicicletas, Fisher & Wise, Tapies, una época importante de Tapies porque fue la transición y solamente hizo 2 cuadros así. Carmen Herrera, que si tenemos tiempo haré el cuento de Carmen Herrera, que es una artista que yo prácticamente impulsé y creí en ella, ¿no? Yo fui quien compré las primeras 11 cuadros que ella vendió después de largo tiempo que fueron míos, y yo le hice su primera exhibición en Miami, que nunca había tenido una exhibición en los Estados Unidos. Y bueno, historia, pero la ayudé mucho y bueno. Bill Viola, muy importante, un video que hizo para las Olimpiadas de Grecia. Lozano Hemmer. Un muy importante cuadro de Tamayo, se llama El hombre asombrado por la aviación. Tiene un largo, está conmigo del 81. Tiene una larga, es de los pocos cuadros que no entran dentro de las líneas de la colección, pero que yo guardé siempre. ¿Por qué? Porque primero tiene una historia, ¿no? Ese cuadro casi lo devuelvo porque yo era joven, compré el cuadro en una auction y no me dieron el reporte de la condición del cuadro. Entonces, después que lo compré, una amiga me dice, ese cuadro tiene un problema, tiene una reparación. Entonces yo regreso y le digo a Cristi, óyeme, ¿cómo es posible que no me hayan dado el disclosure de que esto tiene una reparación? No, pero es que ese cuadro fue reparado y no por Tamayo, pero Tamayo firmó el cuadro y la reparación por detrás diciendo que no lo hubiera hecho el mejor. Entonces, entonces yo quería que Tamayo me escribiera una carta, y bueno, movilicé todo y al final me quedé con el cuadro, ¿no? Y entonces ese cuadro también para mí en ese momento era como un premio que yo me había dado, ¿no? Porque fue el primer cuadro que yo pagué con mi dinero, ya que yo había hecho dinero, no mi marido, que casi siempre era el que me financiaba. Entonces, pues, significaba eso, como el comienzo mío, claro, ¿no? En vez de ir por un Rolex de oro, te compraste un Tamayo. Exacto.
Ese es Matthias Goeritz, que es un cuadro también muy importante, muy grande. De los pocos, creo que hizo 3 Matías. Uno estaba en el Camino Real, otro lo tengo yo y otro lo tiene uno. Sí. La parte conceptual, yo en un cierto momento quise cambiar también, me interesaba la parte conceptual y la parte histórica conceptual. Y para mí cada una de estas etapas ha sido una etapa de aprendizaje, de entender qué pasaba con los artistas del momento y qué es lo que estaban haciendo. Así que me metí de lleno a investigar la parte conceptual e histórica y tengo una parte de la colección muy importante de cosas. Jesús, Vito Acconci, y Perna, venezolano, Ana María Meyolino, que yo también le hice su primera exhibición en los Estados Unidos, a Ana María, y tengo mucha obra de ella, una artista fantástica. Después la parte de lo que es vídeo, tenemos una cantidad de vídeos que fue el resultado de la investigación de los artistas, no realmente porque yo quería comprar vídeo, porque era un interés mío, sino que a través de los artistas que conocía y que me interesaban, también hacían vídeo. Entonces empecé a comprar vídeos y por supuesto hoy en día tengo más de 350 vídeos. Francis Salis o esta Mendieta. Ana Mendieta, Regina Silveira. Esto es muy simpático. Esto es también un artista venezolano que yo quiero mucho, pero esa está hecho en una casa que hizo Gio Ponti y es la única casa de Gio Ponti que está completamente hecha por él. Platos, vasos, mesas, el mobiliario, todo, y está intacta. Es la única casa que Gio Ponti tiene en el mundo entero que está perfecta e intacta. Es un museo ahora. Ana María Manujín. Después, bueno, una cantidad de instalaciones que poco a poco me fui enamorando de ella dentro de esta área y así se fue rehaciendo la colección poco a poco. En el año 2002 abrí una fundación con el fin de ayudar a los artistas latinoamericanos que pudieran salir de sus países, pudieran tener la oportunidad de ver otro mundo y de hacer sus exhibiciones fuera. Entonces hicimos unos premios, los premios son más o menos 10 premios al año, de los cuales son algunos emergentes, otros de mediana carrera y uno que es para un artista ya establecido, correcto. Entonces, estos son algunas de las obras que tiene. En el 2011 abrí CIFO Europa. ¿Por qué? Porque hacíamos muchas exhibiciones en Cuba y ayudábamos a mucha gente en Cuba y a través de los Estados Unidos no se puede hacer eso. Entonces hicimos muchas también publicaciones, hicimos una exhibición fantástica que se llamó Adiós Utopía y ahí todo eso se hizo en CIFO Europa. Bueno, las iniciativas ya se las he dicho, las becas y comisiones, las investigaciones y las exposiciones, y también ahora acabo de empezar un nuevo portal que se llama eDigital, y la idea es entrar y tratar de utilizar las nuevas tecnologías, seguro ustedes habrán oído de los NFTs y toda esta historia, ¿no? Pero el arte está muy separado de todo esto que está aconteciendo en el mundo y que es necesario porque las nuevas generaciones piensan así. De nada valga que nosotros nos guste cierto tipo de arte cuando las nuevas generaciones, que son las que irán a los museos, etcétera, piensan diferente. Entonces, es lo que estamos tratando, bueno, de unificar esas dos partes para que la gente aprenda a coleccionar, para ver cómo la parte digital puede ayudarnos también con el arte usual. Espérate, le di algo. Ok, está bien. El programa de becas y comisiones se los expliqué. Esto es parte de lo que hemos hecho. Estos son algunos de los artistas que tienen obra. Méndez Blake, también está en la colección y también ganó un premio. Ahora, nosotros ahora con lo que estoy haciendo de digital, estoy haciendo también una asociación estratégica con el festival de digital más grande del mundo, que tiene 40 años haciéndose esto, que es Ars Electrónica en Linz, Austria.
hicimos una asociación con ellos para incluir a los latinoamericanos que ni tenían el dinero para llegar a Ars Electrónica, ni ellos tenían la posibilidad de incluirlos. Entonces, estamos haciendo ahora los próximos premios de este año de la Fundación, van a ser todos en digital. Y vamos después a dejar un premio que se va a llamar CIFO Arts Electrónica, que vamos a dar todos los años en ese festival donde ellos tienen. Bueno, ya les expliqué sobre cómo vamos a llevar la colección y tratar de, en la parte digital, unificar esas dos, hacer puentes para unificarlos. Y bueno, la visión ya ustedes la ven. Para mí, todo lo que he hecho, lo he hecho, claro, para mí, porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y es un proceso que lo enriquece a uno como persona y te hace crecer. Pero aparte de eso, creo que como coleccionistas tenemos una labor de preservar todo eso que coleccionamos para que las próximas generaciones tengan esa oportunidad de disfrutarlo como nosotros hoy en día disfrutamos del Prado y de otras tantas colecciones fantásticas que el mundo tiene, ¿no? Mi ilusión será un día poder tener un espacio donde por lo menos la parte latinoamericana histórica, que es tan importante, no se pierda y esté para la ventaja y el uso del público. Qué magnífica colección. ¿Cómo sabes distinguir o cómo lo haces tú en lo particular para distinguir una gran obra de una obra más de un artista? ¿Cómo reconoces que algo es especial? Mira, yo creo que a través de tantos años coleccionando y el ojo se te va como entrenando, ¿no? Llega un momento que yo misma ni me pregunto, pero sé que eso es bueno, no es una cosa que yo estudie ni analice nada, es una cosa que se siente aquí, que tú lo sientes dentro, ¿no? Y me imagino tú como coleccionista también lo has experimentado, ¿no? Sí, pero yo en lo particular soy muy snob. Entonces yo cuando veo algo que sé que, o sea, es instinto, ¿no? O sea, yo lo veo, me enamoro y si estoy enamorado, yo puedo enamorar de algo que no es muy bueno, pero reconozco que no es muy bueno, ¿no? Bueno, creo que también hay un pequeño proceso antes, que primero si tú estás investigando, estás viendo al artista, ya sabes quién es. Claro. O a lo mejor ya has visto cosas que ha hecho, ¿no? Pero a mí me ha sucedido también, por ejemplo, de pasar por una pequeña galería, me pasó en Bogotá, una pequeñísima galería en la feria de ellos, y de pronto veo unas cosas colgadas que eran como unas imágenes que yo no soy muy de eso, pero me llamó la atención. Era como en carbón, las imágenes de estos reyes con unas túnicas barrocas, preciosas. Entonces me acerco y le pregunto, ¿esto qué es? Me llama mucho la atención, ¿y qué es esta técnica? El muchacho había cogido los rollos de aquellas máquinas que existían antes, que era para imprimir, que tenían carbón por dentro, las máquinas, los rollos aquellos. Había cogido eso. Él trabaja con cosas que puedan ser recicladas y eso no es reciclable, esos rollos de... Entonces, ¿qué él hizo? Bueno, pues con unos algodoncitos y unas pequeñísimas pinceles, empezó a quitar la tinta y con eso logró los grises, los tonos más claros y todo para hacer aquellas maravillas. Por supuesto, yo cogí, le dije, quiero todo lo que tenía ahí. Él tenía 3 guardados adentro, no me había dicho nada y compré los 3 que estaba ahí. Y bueno, en la noche estábamos en una reunión y me pregunta, ¿y qué compraron? Bueno, compré ahí un muchacho joven que nadie conoce, ¿y cómo se llama? Fulano de tal, no sé qué, y en una galería. Al día siguiente estaba todo el mundo en el bus comprando. Pero no solo eso, le dieron, que era un muchacho desconocido, le dieron el premio de la feria. Wow. Y eso sucede a veces, que tú dices, bueno, ni siquiera era mi estética, pero lo vi y dije, aquí hay algo más, esto es algo bueno. ¿Y sigues viviendo esos momentos? Sí, bueno, Carmen Guerrera fue otro momento. Me tenían loca, ven a ver una artista latinoamericana, cubana, que hace concretismo. Y yo, bueno, pero yo no conozco a nadie. Sí, ven. Bueno, esto es una muchachita que está empezando a hacer obras concretas. Yo llego, me tenían todas las obras colgadas y yo digo, bueno, a ver qué edad tiene esta muchachita. Dice, bueno, tiene 89 años.
Y bueno, ok, 89 años, ¿qué quiere decir? Que todas estas obras de qué años son, de los 50, de los 60, bueno, yo fascinada, bueno, yo lo quiero todo. Y compré como 11 o 12 obras. Entonces, inmediatamente dije, bueno, yo le voy a hacer una exhibición. Nunca he tenido una exhibición, le hice una exhibición en Miami. Como nadie la conocía, hice un error, no hice catálogo. Hice el catálogo porque teníamos en el espacio 2 exhibiciones, hice el catálogo del otro, que sí era más conocido. Entonces, bueno, hicimos un tríptico y qué sé yo. Después de ahí, bueno, le hicimos la exhibición, después yo le regalé al Tate una obra, después ya empecé a llamar a mis amigos, empezaron la gente a ir y ya, y de ahí, y es historia hoy en día, ¿no? Todos aquellos cuadros que yo creí y que compré por $8,000 valen hoy $3 millones. Wow, wow, wow. Pero yo creo que eso sucede cuando tú te has dedicado también, porque eso también por detrás hay una dedicación a sentir, a ver, no sé, son cosas que suceden porque tú has dedicado el tiempo para verlo, ¿no? Para sentirlo, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el impacto más importante que tiene el arte en la sociedad? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, vamos a hablar de arte en general, porque no quiere decir que solamente las artes visuales, la música, no sé, otras tantas partes que componen el arte, le hace a uno como transgredir muchas veces el sentimiento de estar aquí ahora, por lo menos eso es lo que yo siento. Cuando yo veo una obra de arte que me enamoro, que me gusta, dejo de ser yo, dejo de pensar que si el problema, que si no sé qué, que el teléfono sonó, estoy ahí. Te da esa oportunidad de ver algo bello, algo sensorial, que te abstrae tal vez muchas veces de la realidad, que puede ser muy buena, pero puede ser muy mala también. Yo creo que es hasta terapéutico. ¿Y tú crees, o más bien te pregunto, independientemente del escape y del alivio que es el arte en nuestras vidas, ¿crees que el arte cambia a las personas para bien? Cambia a las personas, los ambientes. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Tate Modern, eso era el área peor de Londres. Esa zona era terrible. Pusieron el Tate Modern ahí, empezó a cambiar el área automáticamente y de pronto todo era tan caro que, o sea, el área cambió completo. Y lo vemos en sitios como en ciudades como Miami, lo que hizo Wynwood en Miami. Wynwood era donde estaban todas las fábricas abandonadas, horribles, y hoy en día es un sitio donde ya casi la gente no puede vivir porque ha subido el precio. Y así tú te estás dando cuenta en Chelsea, en Nueva York, las galerías, primero se mudaron de ahí, después al Mid-Market y ahora ya están por el sur porque el precio, el arte cambia y transforma a las personas de una manera de mente, de actuación, de cosas, ¿no? Y se lleva también mucha de esa gente intelectuales y tal, que son personas que van más allá de esto, lo natural, lo normal. Yo creo que a veces los artistas son genios, ¿no? Y tienen que ser un poco de genio para hacer algunas locuras que hacen, pero no. A un coleccionista joven que está empezando su colección, ¿cuál es el consejo? ¿Dónde hay que empezar? ¿Por dónde empieza uno? Yo diría para los jóvenes que hay que empezar con artistas de su propia generación, que es importante el proceso del caminar junto con los artistas, ¿no? Y ahí, bueno, si te equivocas tienes tiempo todavía de recuperarte y de hacer otras cosas, pero en general yo lo primero que les digo es coleccionen cosas de su generación, crezcan con los artistas y empiecen al proceso que tiene que pasar todo coleccionista, que es aprendizaje, ¿no? Y si llegara mañana una persona que quiere empezar una colección igual, pero con muchísimo dinero, ¿le recomendarías que se vaya a los masters, que se vaya a los impresionistas o que se vaya a lo contemporáneo? Me parece que esos no son coleccionistas, casi siempre son compradores de arte. El coleccionista tiene por detrás una historia y esa historia tiene que ver con interés. He visto muchas llamadas colecciones de cosas muy caras y tú entras a la casa y hay Prince y Damien Hirst y otras cosas. Yo considero que
eso no es coleccionar, eso es comprar arte para llenar paredes. ¿Qué debo poner detrás de mi sofá? Yo nunca me he hecho esa pregunta. pero digo, hay gente que se la hace, pero llamemos eso coleccionismo. Hay una duda ahí. Pero entonces, atendiendo estas afirmaciones, ¿cómo le hace uno para hacer una colección personal que tiene a su persona en esa colección? Bueno, creo que lo primero es escoger. Para mí, por ejemplo, a través de coleccionar, me di cuenta un día de que yo tenía un ojo muy específico dentro de la estética de lo que eran los cuadros, ¿no? Y yo creo que cada coleccionista sabe dentro de sí hacia dónde quiere ir. Por ejemplo, tengo una hija que solo colecciona mujeres. Tengo otra hija que solo coleccionaba fotografía. Después ella cambió, ahora está coleccionando otras cosas. Pero en sí yo creo que todos sabemos que nos atrae, y yo aconsejo siempre que sean más profundos en lo que les gusta, en lo que les atrae, y no tan dispersos, porque las colecciones que son dispersas después no significan nada, y uno tiene que representar dentro de la colección lo que uno siente, ¿no? Yo estoy seguro que a algunos de nuestros amigos que están presentes les gustaría hacer una pregunta acerca del arte. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Primero las damas. Señora Ela, es un orgullo tenerla aquí y una sorpresa para mí que tengo 2 días que llegué a caminar por estas ferias y de repente verla a usted, que soy una gran seguidora de su Instagram, de su colección, y he aprendido de arte a través de la educación que usted ha generado a través de las redes. Sin embargo, siempre como venezolana y como muy sembrada en mi tierra y con fe de todo lo que me está, que lo nuevo que está renovándose en el país en este momento, que me encanta y que me atreví a regresar para eso, siempre guardo en mí la esperanza de que su colección, una vez que nuestra tierra pudiera lograr su estabilidad, pudiera llegar a Venezuela y regresar a Venezuela. Que yo sé que usted ama mi país y que usted es una gran amante de nuestra naturaleza. Sin embargo, yo sé claramente que no es el momento de tenerla en nuestro país, pero pudiera haber en usted la esperanza y un legado para Venezuela de tener algo de suyo, de su gusto, de su colección por Latinoamérica y de sus artistas. ¿Pudiera llegar eso a estar en nuestro país? Bueno, mira, eso me lo he preguntado 1 y 1000 veces, ¿no? Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué usted ha estado negociando con los españoles, por ejemplo, para dejar la colección? Desgraciadamente tenemos una región que es muy inestable. No solo Venezuela, todos nuestros países de Latinoamérica, hoy por hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Y si miramos hacia atrás, ha sido una secuencia de cosas similares. Llega un gobierno, ese no le importa el arte, entonces cierran todo, como que todo se está echando a perder, maravillas que tenemos de arte contemporáneo, todo guardado en cosas con humedad, da pena, ¿no? Y si vas a otros países, y vas a Colombia, han pasado lo mismo. Nuestros países tienen gobiernos muy inestables. Vamos a decir que pase este gobierno, ojalá pasara rápido, y viene otro. ¿Quién nos asegura a nosotros que son suficientemente conscientes para mantener un museo como lo mantuvo Sofía Inver, ¿no? Que le dedicó su vida a eso? ¿Cuánta gente hay así dentro de un gobierno? Lo he visto hasta en España, que es primer mundo, ¿no? Y he visto cómo la gente, y se han desbaratado los DIS y las cosas que hemos hablado simplemente por politiquería, porque viene uno y no quiere porque el otro fue quien lo propuso. Es horrible. De verdad lo pensé mucho y creo que hay que buscar un sitio en el primer mundo si lo que queremos es preservar nuestras raíces, porque desgraciadamente no tenemos. Yo todavía estoy esperando cuál va a ser ese país que le dé estabilidad a la cultura para estar seguro que en 20, 50 o 100 años las próximas generaciones van a tener esa oportunidad de ver las obras. Adelante. ¿Qué tal, Ela? Mucho gusto. Isaías Zavala, de Galería Marino. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que necesita un artista nuevo para llegar a ser visto
por un coleccionista, ¿qué necesita su propuesta artística para poder destacar entre tanto que hay? Gracias. Mira, desgraciadamente el comercio del arte, o beneficiosamente, se dirige hacia las galerías. Las galerías es como la tienda que te abre la puerta a las obras. Cuando son emergentes, yo primero creo que deben de buscar curadores y tener relaciones con muchos curadores, porque ellos son los que promueven a los artistas dentro de las exhibiciones múltiples que se hacen en los museos. Y para tener, también le digo mucho, yo he ido a las universidades a hablar con los muchachos que están saliendo de la universidad ahora, ¿no? Y les digo, las universidades deberían de dar un curso de marketing a los artistas, porque los artistas salen de la universidad y no tienen ni idea cómo manejar su negocio, porque eso al final es el negocio y de eso viven, ¿no? Entonces, lo primero son los curadores. Los curadores son muy importantes para llegar a esa exhibición en el museo. En el momento que eso sucede, alguna galería te va a ver y te va a decir, ay, mira, tal cosa. Y yo creo que ya el proceso de las galerías, claro, si tiene, no sé, yo he apadrinado a mucha gente que creo que no puede, o trato, ¿no?, de apadrinarlo para que alguien las vea o una galería los tome, pero desgraciadamente nos rige un mercado que es las galerías y los artistas tienen que entrar por las galerías. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes, Adrián Regnier, muchísimas gracias, Ayla, primero que nada por tus palabras, creo que estás inspirando a toda esta sala. Mi pregunta concretamente tiene que ver con coleccionismo digital, NFTs. A mí me impresiona que en 2 años, tal vez 1 año, el mundo se volvió coleccionista, ¿no? Tal vez el encierro, tal vez la pandemia nos hizo pensar qué es lo verdaderamente valioso en nuestra vida y a menudo el arte fue la respuesta. En ese sentido, yo quisiera preguntarte puntualmente, ¿qué retos enfrenta tanto una gran eminencia y coleccionista como tú, como sus colecciones, cuando hay una masa tan grande de coleccionismo en el mundo, que no necesariamente, a mi parecer, siempre es de arte o no siempre pasa por los mejores filtros de valoración a nivel comercial, a nivel estético, a nivel conceptual? Tú particularmente y tu visión, ¿cómo crees que se está adaptando, hibridizando o retando esto que está sucediendo? Bueno, primero hay que entender un poquito qué cosa es un NFT, porque la gente, y qué ha pasado con eso, porque todo el mundo vio cómo se vendía una obra de People en 70 millones de dólares, supuesto, y fue pagado en cripto, y de pronto todo el mundo pensó, este es el mundo de me he salvado, voy a hacer un NFT y me voy a ganar 5 millones. Yo lo entrevisté a él, estuve hablando con él, con People, y me dijo, realmente, yo le dije, ¿tú piensas que tú vas a vender alguna otra obra, no sé, en 10 millones de dólares? Me dijo, por supuesto que no. Yo sé perfectamente bien que esto es una cosa del mercado del momento. ¿Qué pasó? El que compró ese NFT lo compró en cripto. Hay muchísimo dinero que se han hecho en el mercado de la criptomoneda. Tienen mucho dinero y compran eso. Por ejemplo, la persona que compró eso tenía intereses en blockchain, en las bases de blockchain. Entonces, para él 70 millones y vinieron millones y millones de personas a montarse en blockchain al minuto que alguien vendió una obra en 70 millones. ¿Qué hace eso? Bueno, ya recuperó los 70 millones hace rato. No compró una obra, claro, hizo una inversión. Hizo una inversión, hizo un movimiento. Y el público en general de afuera, que no sabe qué es lo que está pasando, dice, hay que hacer un NFT y ya mañana. En realidad, el NFT no es sino un certificado. Es como si tú ahora tuvieras, no sé, una obra de Picasso, tú le sacas un certificado, lo pones online y eso que te da, bueno, que está en la plataforma de blockchain, que está en millones de servidores y que tú vas a tener la seguridad de que ese certificado no se va a perder. Eso es lo que es un NFT, más nada que eso. Ahora tú le puedes hacer un NFT al teléfono, no sé, a los zapatos, a lo que tú quieras, pero eso es lo que es. Y la plataforma que es el blockchain, lo que te da es la seguridad de que eso que tú estás poniendo ahí no te lo van a hackear, no lo vas a perder, etc. Eso es todo. Nosotros estamos tratando de hacer en esta plataforma digital
que las personas que son, la mayoría de esos son menores de 25 años o entre 20 y 30 años, ¿no? Esos son los que están en ese coleccionismo que tú dices que compran obras digitales por $50, ¿no? Entonces salen millones en el open market de $50, de $100, y bueno, hay gente que tiene una imagen buena y vende tanto. O como una cosa que acaba de salir, una persona que sacó una cosa que se llama Bored Ape, un mono aburrido. Así, le hizo tantos NFT, hizo un club en internet y millones de idiotas fueron y lo compraron. Hicieron millones con eso, millones. Entonces, estamos otra vez pensando, ¿eso es coleccionismo o eso es oportunidad, negocio, otra cosa? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer? Bueno, ¿cómo hacemos que una persona a través de mi colección pueda aprender a coleccionar? Y como tú, gente de 25 años, 30, no tienen el dinero para pagar una barbaridad por una obra, bueno, puedes coleccionar pagando una mínima cantidad. Eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el soporte de la fundación, ¿no? Para el soporte de CIFO. Pero, o sea, esos coleccionistas, sí, serán potenciales coleccionistas en el futuro. Son gente muy joven y yo creo que, bueno, sí coleccionan eso, postalitas, no sé cómo se llama, imágenes, geeks. Pero es como un FAD, igualito que se vendió el Apeboard por no sé cuántos millones. También me imagino que ustedes en los años, algunos que mayorcitos, que los años 80 se vendieron unos PET en los Estados Unidos que era una piedra y tenía 2 ojitos pintados y vendieron billones. Rock. Y entonces el Pet Rock, ¿te acuerdas? Entonces el Pet Rock era una cosa que te hacían una propaganda y que no había que sacar el perro fuera, que no sé qué, no ladraba, no había que alimentarlo, y millones de gente compraron eso. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Adelante. Hola, soy Jimena. Hola, Jimena. Mucho gusto. ¿De qué forma implementarías el arte en el sistema educativo para que los niños pudieran tener ese impacto positivo o la apreciación al mundo y al arte de una forma diferente a la que se tiene actualmente? Mira, yo creo que, por ejemplo, yo he visto en los colegios de mis nietos, claro, es una élite que vive en Nueva York, no tiene nada que ver con el sistema que debería ser el sistema público, que es otra cosa, ¿no? Pero ellos los llevan a los museos, tienen clases de pintura, clases de violín, clases de otra cosa. O sea, en los colegios yo creo de cierto nivel existe esa posibilidad. Ahora, en ¿cómo Cuba podemos también, hacer? en Cuba también. Cuba es uno de los pocos sitios donde cualquier muchacho que quiera ser artista tiene la posibilidad, y además tienen una universidad de las artes fantástica, y dentro de la universidad también profesores fantásticos, unos estudios muy clásicos, muy estrictos. Tenemos algunos artistas cubanos aquí sentados delante de mí y puedo decir que son gente muy preparada, muy preparada. Y creo que es muy importante hacer mención que la mejor forma de fomentarlo es explicar que el arte, tanto las artes visuales como la música, es una industria como cualquier otra. Y bueno, la parte educativa ya social, pública, no tienen nunca dinero, nunca. Cada vez que tú les preguntas por qué los niños en Miami, que hay tanto dinero y que la gente paga impuestos, yo llamaba por teléfono al mayor, óyeme, no me mandan los niños de las escuelas a ver, no tienen dinero para pagar el autobús en Miami. Imagínate tú en países como los nuestros. Somos los últimos, desgraciadamente. Por eso, cuando hay privados que quieren entrar dentro de programas de este tipo, es realmente la única esperanza, de verdad. ¿Y la educación en casa? Bueno, eso depende de los padres, eso es muy personal. Si, por ejemplo, en mi casa, que a mí me gusta el arte, pues mis hijas son coleccionistas y han tenido interés, ¿no? Pero si tienes una madre o un padre que realmente no le interesa el arte, va a ser más difícil, ¿no? Pero qué importante es decirle hoy a la sociedad que el fomentar el arte, el fomentar la cultura es una parte fundamental de la educación de los seres humanos. Que los padres tengan un interés, si ellos no están interesados en el arte,
de que sus hijos conozcan de arte, que tengan acceso. Y hoy, pues que la información está democratizada a través de nuestros celulares, que cualquiera puede estudiar en Google quién es un pintor y ver las imágenes. Qué importante sería para nosotros poder inculcar en las casas de todos nosotros es la importancia del arte. Mira, yo creo que es muy importante y se puede empezar hasta con los niños muy chiquitos, porque hay hoy en día juguetes fantásticos que son artísticos, donde los niños pintan. Yo tengo una amiga que no sé, se fue, pero estaba ahí, que tiene unos niños que, claro, sus padres están muy en el arte. Esos niños son ya pintores, son ya artistas, tú los ves, tienen 8 años, 10 años, pero su interés es tal, y teniendo padres dentro de esto, pues llega un momento que los niños lo son. Del resto, bueno, es todo tan personal, la verdad. Si los colegios no te lo dan, si los padres no están, ¿qué hacemos? Totalmente de acuerdo, pero los medios que nos acompañan y la gente que está aquí, el pasar el mensaje, yo creo que es la parte más importante, porque no, el arte no es solo para las élites. Hablábamos hace tiempo tú y yo de que una colección es accesible para cualquiera. Una persona puede empezar con un artista emergente, con una colección de artistas emergentes que mañana no serán emergentes. Claro, yo creo que el coleccionar es el interés, y el interés puede estar a todos los niveles. No hace falta tener millones para coleccionar. Lo que hace falta es interés, eso sí, ¿no? Siempre hago un ejemplo de unos coleccionistas en los Estados Unidos, se me escapa el nombre, pero Herman Dorothy. Ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Que él era cartero, ella era una profesora de colegio, pero todos los meses guardaban $100 para comprar algo de arte. Entonces compraban lo que podían, dibujos, y empezaron una colección de dibujos. Pasaron, no sé, 50 años, y resulta que tenían la colección de obras en papel más grande de los Estados Unidos. Y seguían pobres y seguían no tenían grandes, y terminaron donando a cada museo de los Estados Unidos una cantidad de obras porque ellos decían que no querían dárselo a uno solo. Entonces repartieron todas las obras, pero llegaron a tener la colección más importante de dibujos. Inclusive, sí, abajo de la cama, inclusive el Smithsonian. Claro. Y Entonces no hace falta tener tanto dinero para coleccionar. Y eran pobres solamente porque nunca vendieron una obra que les hubiera cambiado la vida vender una obra, pero nunca vendieron una obra. O al final de su vida, que he podido quedarse, o sea, vender esto y tener, no lo hicieron. Micrófono. Buenas tardes. Digamos que algunos amigos hemos entrado como en cierto debate y dicen que el buen arte debe estar al público, a disposición del público en instituciones, y que no debería estar en las manos de una sola persona, de un privado. Usted ha estado contando que eventualmente ha pensado entregar las piezas a ciertas instituciones de otros países, del primer mundo. A mí me parecería de alguna manera como contradictorio, porque me parece que sería muy bonito que estas mismas obras que usted logró comprar a través de Sotheby's, Christie's, como sean, o privados, pudieran volver a entrar en un futuro otra vez al mercado y que nuevos coleccionistas tengan la posibilidad de volver a sentir esa magia y ese misticismo que sentiste cuando las compraste. Es una cosa muy cruel por un lado porque dice, bueno, va a estar en una casa o está en un almacén de un coleccionista y no va a estar en un museo donde todos puedan acceder fácilmente, pero entonces pierdes la magia de precisamente coleccionar. Mira, todo eso que tú me estás diciendo ya pasó por mi cabeza porque tengo mucho tiempo pensando en esto, ¿no? Y pensé en lo mismo, tantos museos me llaman para ver si les dono esto. Yo les he donado a todos los museos, pero que doné una gran parte de la colección. Y lo pensé muy bien y dije, si yo dono esta parte grande de la colección a un solo museo, lo van a guardar en un sótano y no lo va a ver nadie. Y yo me habré pasado 40 años con esta idea para que después sea cero. Entonces todo eso lo pensé.
hablé con mis hijas, tengo 3 hijas, y les dije, bueno, a ustedes les va a tocar una parte y ustedes pueden hacer con eso lo que quieran, o quedarse con ello, o venderla, o lo que ustedes quieran. Pero hay una parte específica que yo quiero que esté al público. Entonces, he estado hablando con muchos gobiernos y muchas instituciones que me han llamado para hacerlo. Puede ser que estemos en un camino ahora para que eso suceda. Vamos a ver. Esto ya sale en los periódicos, vamos a ver qué pasa con eso. Si eso sucediera, voy a lograr mi sueño que puse ahí. Van a haber X cantidad de obras que van a poder seguir al público. El resto tienes tú toda la razón. ¿Para qué se lo voy a dar a un museo y que lo guarde? Que mis hijas hagan con eso lo que quieran, que lo reciclen, se queden en su casa con ellos o los vendan. Ya después que yo haya pasado, creo que habré hecho suficiente, dejando esa buena parte para el público. De ahí en adelante, bueno. Totalmente de acuerdo. Adelante. Perdón, es una pregunta un poco cursi, pero quería preguntarte si podrías contarnos alguno de tus más grandes flechazos, ¿no? Con alguna pieza, como ¿qué pieza fue y qué sentiste? O sea, ese primer encuentro, ese primer momento que ves una pieza y qué pasó contigo y la pieza. Bueno, mira, me ha pasado mucho, no una sola vez, y creo que sería injusto nombrar a un solo artista, porque me ha pasado mucho con muchos artistas, ¿no? Me pasó ahora aquí en la feria, que entré a una galería de casualidad por otra cosa, me volteé y dije, ¿y esto de quién es? Y resultó ser de un venezolano que yo no conocía, y que nadie conocía. Dije, esto es bueno, quiero esto, y me sentí identificada con la obra sin necesidad. O sea, caminé, di la vuelta y dije, ¿y esto qué es? O sea, eso sucede y me ha sucedido mucho, ¿no? Sí. Nada más regresando al tema de las bodegas y del arte, la colección más importante del mundo de tapetes árabes, que hay que entender que durante siglos y siglos y siglos, eso fue el arte visual de una cultura entera. La colección más importante del mundo es del Met y nunca ha salido de una bodega en Connecticut, nunca, y nunca saldrá seguramente. Entonces, muchas veces el donar una colección a una institución es una sentencia de muerte. Sí, mira, por ejemplo, yo estuve, ahora que dice el Met, hablando con ellos, pues ellos querían que yo les donara parte. Y estuvimos por mucho tiempo hablando y ellos iban a hacer un ala para Latinoamérica. Yo dije, si ustedes hacen el ala para Latinoamérica, yo les voy a donar las obras para que ustedes las tengan aquí, porque el Met es el Met, ¿no? ¿Qué pasó? Cambiaron el director, vino otro, me viene la directora china y me dice, sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, ¿no? Pero hemos tomado la decisión de que ahora Latinoamérica va a ser parte de un ala que vamos a hacer modernista. Le dije, ¿qué? Pero ustedes están locos. En los Estados Unidos hay 60 millones de latinoamericanos y van creciendo la población y ustedes van a ignorar este grupo étnico que es tan importante en los Estados Unidos. Le dije, no cuenten conmigo para nada. Aquí no vendrá nunca una obra mía. Quería hacer otra pregunta. Estuve muy pendiente cuando usted le ofrecieron en Madrid, estaba yo en Madrid, y le ofrecieron, usted, imagínese, su colección es una belleza. O sea, lo que usted ha captado de los artistas, desde lo más humilde hasta los más ricos de Latinoamérica. Entonces yo decía, bueno, ¿qué va a pasar con la colección de ELA, no? Y entonces, estando en Madrid, a usted le ofrecen un establecimiento, no me acuerdo el nombre, y la reciben con gloria para que usted deje su colección allá. Sin embargo, yo estaba bastante nerviosa, el señor Osvaldo fue, etcétera, pero después la decisión suya, señora Ela, quiero felicitarla, cuando usted no estuvo de acuerdo en la junta directiva que le iban a poner en el museo, iban a manipular su colección a su manera, y renuncia y dice, no les voy a dar la colección porque pueden manejar en el futuro mis obras como les da la gana. Bueno, felicitaciones. Gracias. En realidad eso fue así. Después de 7 años de estar en conversaciones con diferentes gobiernos en España, porque me pasaba uno al otro, se iba uno, me pasaba, venía otro con otro problema político. Finalmente, con el PP, creo que fue el 2017, me dan la tabacalera, ¿okay? Que no era el sitio idóneo, pero ellos dijeron, nos vamos a gastar el dinero y vamos a arreglar todo.
Después de firmados los preacuerdos y todo, vinieron los socialistas y ahora empezaron con otra cosa nueva, que si no sé qué. Ya teníamos, tú sabes, arquitectos, esto, para hacer la renovación. Yo pregunto primero cuánto dinero había. Me dicen, bueno, tenemos como 4 millones de euros para empezar inmediatamente la restauración. Hablo con los arquitectos y me dicen, solamente para cambiar ventanas, techos, paredes, escaleras, etcétera, necesitamos 10 millones de euros. Dije, estamos empezando mal. ¿Dónde está el dinero aquí para hacer esto? Ahí empezamos. Pero después se complicó, como dice la señora, porque cuando empezamos a hacer, yo quería que se reestructurara una fundación que fuera política, o sea, gubernamental y social, o sea, que digamos, no solamente el gobierno estuviera representado dentro de esa junta, sino que hubiera artistas, coleccionistas, empresas, o sea, que estuviera muy amplio, porque sé que cuando el gobierno es el que manda, llega uno de turno que no le interesa nada y ese día no hay dinero ni para pagar los empleados, ¿entiendes? Entonces dije, bueno, pues empezamos esa discusión, cuando ellos empezaron a decir que no, que yo tenía que dejar las obras primero libres en un sitio, dije, hasta aquí llegamos, llamé una rueda de prensa y cancelé. Ya ellos me estaban poniendo como cosas que eran inaceptables para mí, ¿no? Y entonces, pues, se cayó. Bravo. Gracias. Pues con esto cumplimos el tiempo que tenemos. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Hola, una pregunta. ¿Recomiendas que todos los artistas tienen que estar en el mundo de las NFTs? No, ¿por qué? Yo no, o sea, no entiendo, porque realmente si tú quieres poner tu obra en un NFT para sacarle un certificado, pues me parece muy bien, puedes hacer todas tus obras, pero eso tiene un costo, y un costo bastante alto, porque primero vender un NFT no es tan fácil. Tú vas a un mercado donde hay millones como tú vendiendo. La gente que ha tenido éxito como Beeple es un artista, él no se considera ni artista, él dice que él es un diseñador gráfico, ¿no? Pero él tiene 13 años en internet dibujando todos los días una cosa y tiene 350,000 seguidores. Ya tiene un público captivo para venderle todos los NFT que él quiera, pero el que piensa que hay que hacer NFT para ponerse en el mercado y que va a hacer mucho dinero, les digo que no pierdan el tiempo. Pues muchas gracias, Ela, querida. Eres una amiga de Maco, eres una amiga del arte. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Marco, gracias a ti, Ilan, por esta oportunidad y a ustedes por haber venido.